En la búsqueda de la grandeza, fallamos en hacer el bien. Esta frasecita que les estoy diciendo en este momento, amigos, les parecerá rara, les parecerá extraña. Han de estar diciendo, el Moa Podcast ya se volvió en un podcast social. Tal vez ya están hablando aquí de Emil Durkheim, de autores tal vez como Rousseau, gente como Huxley, no sé, cualquier autor social o psicológico o de comunicación que se les ocurra, pero no. Esta frase que les estoy diciendo de inicio proviene de una serie llamada Arcane. ¿Y por qué abrí con esta frase? Se preguntarán. Bueno, pues porque en primer el día de hoy vamos a hablar de la serie de Arcane. Por si no vieron el título, pues este podcast es... En primera es del formato nuevo que estamos manejando. Mi nombre es Esteban Ronan, para todos los que me conocen de la página MOAF. Bienvenidos sean a este pequeño formato. Y la razón por la que inicié con esta frase es porque uno cuando ve una serie de este tipo, ¿saben? Una serie basada en un juego como es League of Legends, que es un juego conocido por el formato que tiene básicamente de free to play. Es una situación bastante extraña, ya que uno nunca esperaría una narrativa tan profunda en un juego tan extraño como es League of Legends, ¿no? Un MOBA, que es el formato de 5 jugadores contra 5 jugadores buscando destruir la torreta central de las bases enemigas, y todos trabajan en equipo, según algunos no, jugadores de League of Legends que me estén escuchando en este momento me entenderán. Pero es curioso porque esta serie no se presenta como un formato de este estilo, ¿saben? Porque eso es algo que pasa mucho con las series de videojuegos. Cuando se habla de series de videojuegos, normalmente lo primero que pensamos es que se trata de algo que va a estar totalmente basado en eso. Y tienes que tener un conocimiento previo para poder acercarte a este tipo de series. Y esto es lo que vengo a hablar con ustedes el día de hoy. La función o la facilidad que tiene Arcane para acercarse a un público nuevo. ¿Por qué estamos diciendo ve Arcane, pero no juegues League of Legends? Bueno, eso es otro tema. Pero ¿a qué se debe este acercamiento? Y creo que pude encontrar 3 puntos importantes a la hora de analizar esta serie. Y pues bueno, como podrán haberse dado cuenta, el día de hoy no está aquí Juan, por lo cual van a oír pausas para tomar agüita, porque normalmente, secretos de podcast, yo tomo agua cuando Juan está hablando, porque Juan puede hablar mucho, entonces yo recupero, hablo, todo chill, todo tranqui, todo riquiti, pero ahorita no. Entonces yo tenía ganas de hacer ese formato, y qué mejor con algo de que sé de League of Legends, sé de Arcane y sé hablar. Entonces me gustaría empezar esta presentación para ustedes. Imagínense que esto es un ensayo. La diferencia, amigos, es que el día de hoy no les vengo a presentar un PowerPoint. El día de hoy les vengo a presentar mi voz, diciéndoles por qué me gustó Arcane, por qué Arcane es el acercamiento a un universo desconocido. Y algo interesante de esta serie, para empezar, pues es su presentación. ¿Por qué la presentación de Arcane es tan interesante? Me preguntarán, Ronan, ¿de qué estás hablando? Pues es muy sencillo. la presentación de Arcane, primero que nada, los primeros 3 capítulos. Arcane se divide como en estas fases, como en estos arcos. Arco 1, arco 2 y arco 3. Esa fue la presentación. Si estuvieron viendo Arcane en simultáneo con su estreno, se habrán dado cuenta que cada semana salían 3 capítulos, de 9 que son. En total tenemos 3 arcos, alias 9 capítulos. ¿Por qué considero que esto es interesante en Arcane? Pues muy sencillo. Cuando se nos presenta normalmente una serie en el formato Netflix, siempre es como de, ahí están tus capítulos, órale. Y a menos que sea una serie como es Luis Miguel o tal vez Stranger Things, o una serie que Netflix sabe que tiene como este potencial para generar views, generar consumidores, generar suscriptores durante cierto tiempo, hacen este formato. Arcane se va por el lado de los arcos, y no por una cuestión de generar, pues obviamente para Netflix esta gente. Sí y no. Lo que hace Arcane es que te divide por eventos. Entonces, si tú ves los 3 primeros capítulos, es su propia historia, es su propio arco, que cargan cierta importancia a los arcos siguientes. Este formato a mí es lo que destaco, sobre todo al momento de la presentación, porque conocemos personajes nuevos, y no son personajes que justamente el jugador de League of Legends claramente conoce.
el jugador de League of Legends los ve y como el meme de DiCaprio señala y dice, oh, ese es este güey. Entonces, lo que hace bien esta serie es que te introduce a personajes nuevos sin tú saber quiénes son esos personajes. Entonces, ¿esto qué hace? Que ves el desarrollo de un personaje. Y a veces pensamos que el desarrollo de un personaje tiene que ser, es que tiene que tener 45 películas, o no, es que no hicieron el desarrollo de personaje en este caso. Se ve mucho con el caso de Spider-Man, sobre todo el reciente. Pensamos que Spider-Man no tiene desarrollo porque sus películas no son precisamente las que llevan un mensaje. Pero en este caso, los mensajes los cargan los personajes. El caso de Powder, en este caso, hablando del arco 1, es interesante, ya que al final de cuentas se nos presentan a estas dos niñas, a Vi y a Powder, como una familia rota en una sociedad dividida. Porque esa es otra. La sociedad en la cual viven ellas es diferente a la sociedad de la alta alcurnia. Se nos divide como dos partes, dos esferas de dos caras de cada moneda. De una moneda, perdón. Por un lado tenemos a Powder, que es la hermana, pues, ya saben, la locura. Que obviamente pues está atravesando por una crisis desde emocional, desde psicológica, muchas emociones al mismo tiempo, vaya. Y por el otro lado tenemos a la hermana mayor, que es Violet Vi, que por un lado carga esta responsabilidad de ser la que cuida a Powder, que justamente encuentran una familia tras el evento del puente. Antes que nada, antes de que siga hablando, este podcast va a tener un poquito de spoilers. Voy a tratar de que esta primera parte no sea full spoilers tan pesados, pero de una vez les aviso que si no la han visto, yo les diría que les voy a dar una marca cuando ya a lo mejor van a cortar, pero yo recomendaría que la vieran para que escucharan esto de corrido. Ahora, continuando. Esta serie, insisto, marca muy bien a sus personajes, porque si se fijan, si ponen atención, y esto no es un comentario de mamador como luego llegan a hacer de, es que sobreanalizan, son películas, son caricaturas, mijo, ¿no? O sea, lo interesante de Arcane, y por lo cual empecé con esa frase, es que los personajes tienen una carga social, emocional interesante. Les digo, Powder por un lado es este personaje con una demencia, con una locura, punzante, que está básicamente al borde de una frase muy conocida, amigos del mundo geek, de un mal día, que lógicamente pasa, solo necesitas un mal día para quebrar a alguien. Y por un lado, todas estas dos caras de una moneda son paralelas durante toda la serie, porque tenemos personajes que de cierta forma reflejan estos ideales. Por un lado tenemos a las figuras paternas de estos personajes, que en este caso podrían ser Vander, que es el bartender, el padre que las adopta tras el evento del puente, y Silco, que más adelante tiene un rol de la misma manera con Powder. Entonces, esto es interesante porque justamente no solo se ve en eso, también se ve en la misma ciudad. Vemos que es una ciudad que está dividida por economía, por posición, por tecnología en este caso. La serie maneja muy bien estos mensajes de forma discreta, porque tiene esta carga, pero uno como espectador no la analiza completamente hasta que pasan los eventos, hasta que uno se pone a pensar realmente como de, vaya, o sea, realmente vivimos en una sociedad, ¿no? Es lo que marca a estos personajes y marca la ciudad, sobre todo en la parte narrativa, porque estos personajes, al menos hablando de este arco que es el arco de la familia rota, que se ve evidenciado durante toda la serie hasta el final de la primera temporada, que es lo último que vemos, es un vidrio roto, o sea, como esta ruptura ya final de la familia. Habla mucho de cómo tal vez a la banda le parecerá que los juegos de Riot son malos. Tienen fallas como todo, pero la realidad es que el equipo narrativo que tiene Riot Games siempre ha sido muy bueno. Lo digo como fan, como alguien que ha leído estas historias. Son muy interesantes, manejan muchos temas, manejan muchas posturas, muchas perspectivas. Y se ve que en esta serie también tienen este tipo de desarrollo. ¿Por qué? Porque es una serie, amigos, damas y caballeros, que tomó 8 años en desarrollarse. O sea, 7 años, no, eran 7 años, perdón. 7 años en desarrollarse, la cual, cuando uno la ve, se ve que tiene como todo este planteo de
de decir, lo que va a pasar aquí va a afectar acá. ¿Por qué? Por esto. El personaje tal va a afectar a tal por esto y esto. Y ahora, si se quedaron aquí sin ver la serie, bueno, ahora sí, con un poquito más de spoiler, me gustaría hablar pues un poquito de esta construcción de cada uno de los personajes. Y no solo de los personajes, porque algo curioso de estas series es que cuando uno habla, por ejemplo, de Batman, cuando uno habla de Superman. Ay, no, Superman, no. ¿Quién es Superman? Cuando uno habla de Superman, uno piensa directamente en las ciudades también, ¿no? O sea, Ciudad Gótica es una parte importante de Batman. El mismo Edgar Wright, ¿qué estoy diciendo? Bueno, los mismos escritores de todas estas historias de Batman han dicho que es importante hacer viva la ciudad. O sea, las ciudades también tienen una personalidad. Y a veces cuando uno escribe, cuando uno piensa en historias, no se pone a pensar en el impacto que puede tener una ciudad viva. Porque a veces lo vemos solo como un lugar donde ocurren eventos. Pero en este caso, las mismas ciudades tienen una personalidad, la cual también impacta a los personajes. Y la interacción de estos personajes, porque cuando ya avanzamos en los arcos, conocemos nuevos personajes como es Caitlyn, como es Victor, como es Jace, como es todos estos personajes de la alta esfera y de la esfera alta de la zona baja, todas estas mafias, todos estos sindicatos. Y lo interesante es cómo cada uno de ellos tiene una parte importante en la postura de cada ciudad. Por un lado tenemos al consejo de Piltover, la ciudad de Piltover, que es la ciudad del progreso, así se le llama. O sea, es una ciudad del progreso, es una ciudad futurista, es una ciudad muy steampunk para aquellos que son más acercados a ese término. Y entonces cuando se nos presenta esto, lo primero que entendemos es que es la ciudad del progreso y es una ciudad pues que tiene un peso importante. Y cuando la comparamos con la ciudad baja, que se le conoce en este caso como... no se le llama como tal por su nombre, hasta el final se le llama como la ciudad de Son, que justamente Zaun es como su nombre oficial en el mundo de League of Legends. Entonces, por eso si estaban hablando con alguien que sabe de League of Legends y le dice, sí, la ciudad de Zaun, y ustedes no sabían, pues era básicamente la parte baja de la ciudad. Porque toda esta ciudad, inclusive, en los mapas del juego se ve como si fueran niveles, como si fuera un edificio. Y en la parte alta, pues obviamente está la esfera alta. Y abajo, pues está toda esta parte como de la ciudad destruida. Entonces, como cada una de estas ciudades tiene una personalidad única, esto también involucra cómo se desarrolla cada personaje al interactuar. Por ejemplo, las interacciones de Vi y Caitlyn son importantes para el desarrollo y para entender más esto, ya que estamos hablando de dos personajes de dos diferentes lados. El capítulo se llama inclusive cuando discuten agua y aceite. Estas divisiones, estas dos caras de una moneda, realmente afectan a cómo vemos a los personajes. Porque no estamos viendo solo al bueno y al malo, no, o sea, cuando se habla de la metáfora de la moneda, es porque es una misma cosa, no es como que sean dos cosas diferentes que sean iguales, no, o sea, es lo mismo, pero si lo ves de diferentes lados, tiene diferentes figuras, diferentes símbolos, pero son parte de uno mismo. Entonces, lo que pasa en Piltover afecta a Zaun, y lo que afecta a Zaun afecta a Piltover. Entonces, es todo este juego de no solo de decir la ciudad de arriba también tiene problemas porque está involucrada en la mafia, no. Realmente cada una de estas historias puede crecer gracias a este planteamiento de un lugar. Y justamente los personajes, como es el caso del mafioso Silco, tiene este poder dentro de esta ciudad gracias a estos puntos. Y por el otro lado tenemos el caso de la política en Piltover, donde vemos a personajes como Jace quitando a Heimerdinger del poder, todo por justamente poder controlar una ciudad, por poder tener este control del recurso y decir lo que necesita el progreso es empezar a dejarte atrás como una ciudad. Entonces hablo de posturas pues muy humanas, muy de lo, no sé hablar, muy visto desde las ambiciones. Entonces, y eso es justamente lo que plantear que cuando uno la analiza más a fondo es qué somos capaces de hacer por nuestras ambiciones como humanos. Y lo plantea desde el punto de vista de la tecnología. Porque la tecnología es tan importante y a la vez tan destructiva.
porque en este caso se plantea la magia con la tecnología, el Hextech. Y cuando lo aterrizamos a nuestra realidad, que eso es muy interesante cuando a veces puedes hacer que una serie tenga cierto mensaje que se pueda trasladar a tu realidad, o sea, al mundo real. Hablamos de, por ejemplo, por qué el Hextech es tan parecido a la pólvora negra, por qué el Hextech es tan parecido a la energía nuclear. Y esto es porque son mensajes y son eventos que justamente están relacionados con nuestro mundo. Porque justamente, o sea, la primera acción de la gente militar, que es la que viene de fuera, en este caso en el Piltover, en los últimos capítulos, es decir, hay que militarizar esta energía. ¿Por qué? Porque estamos siendo atacados o estamos en peligro. Entonces, nuevamente, son este tipo de mensajes donde en búsqueda de la grandeza fallamos en hacer el bien. No hablamos de cómo puede ayudar esto, que es justamente lo que plantea un personaje como Víctor. ¿Cómo podemos ayudar a los que están mal, a los de abajo, con lo que tenemos? Y por el otro lado es Jace, que está diciendo, hay que usar esto para el beneficio de arriba única y exclusivamente. Y entonces cuando uno lo piensa, cuando uno lo ve, regresamos a lo mismo. Estamos viendo dos caras de una misma moneda. E inclusive en el final, cuando estas dos monedas de cierta forma se van a alinear, Piltover y Zaun van a ser separadas, van a ser diferentes, tenemos un final de cliffhanger donde la misma política de una ciudad, donde la paz básicamente es destruida. Y entonces esta división de las dos caras de una misma moneda se vuelve más fuerte y no nos deja continuar con esta historia porque es un cliffhanger. En fin, esta serie definitivamente vale mucho la pena verla, sobre todo por las escenas de acción. Claro que sí, todo lo que les acabo de decir de los mensajes de la sociedad y Ronan, ¿por qué me hablas de cosas sociales? No metas sociedad en mis cómics y en mis historias, ¿qué te pasa? Pues también cuenta con muy buenas escenas de acción. Lo interesante de Arcane es justamente que si no te atrapa por esta humanización de un personaje de un videojuego que no conoces, de un personaje nuevo para ti, te atrapa mucho con las escenas de acción y con la animación que realmente está muy pulida. Yo creo que hay que darle mérito a esta situación de Arcane, de decir, es un trabajo que claramente les tomó tiempo, claramente tiene una narrativa muy buena, porque insisto, la narrativa de Riot Games es buenísima. Esto lo voy a hablar un poquito más ahorita acabando, pero las escenas de acción es otra parte muy interesante porque realmente se siente como una pelea que tiene que pasar. No es como de, ¿saben? Estas películas de acción de, ya llegamos a ese punto o estas series de, ya llegamos a este punto donde tenemos que pelearnos. Entonces, lo que hace la serie bien es que, pues se pelean cuando se tienen que pelear. Las peleas que ocurren son justificadas. Tenemos la pelea, por ejemplo, de Vander salvando a... de Vi salvando a Vander, porque pues tiene que rescatarlo, ya que naturalmente él era el que se iba a sacrificar por ella y se siente responsable, bla 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 bla. Tenemos la pelea de Echo y Jinx, que es una de mis escenas favoritas, he de admitir. Sobre todo porque, insisto, cada uno de estos personajes está tan bien escrito, está tan bien desarrollado, que cuando los vuelves a ver aparecer, por ejemplo el caso de Echo, que reaparece como este líder de esta banda de cholos, del cholos steampunk, y ves que ya es una persona más maduro al niñito que bailaba y decía, mira mis pasos de baile. Entonces realmente vale la pena mucho ver estas escenas de pelea porque justamente son una parte igual del crecimiento de cada uno de estos personajes. Tenemos a Violet, a Vi tomando estos guantes para pelear y de cierta forma ayudar a buscar su camino, encontrar su camino. Las las tomas que cuenta la cinematografía, el lenguaje cinematográfico de Arcane también es de otro mundo. A lo mejor no son habrá quienes no sean tan fans de esta situación. Ya saben, las famosas de le pusiste líneas a la imagen y dijiste que es cine, bro. Esta situación de los encuadres, de todo esto que está haciendo Arcane en una animación, es de mucho mérito, porque es un lenguaje cinematográfico que uno vería en una película como, ya saben, todas estas películas nominadas al Oscar, donde los plano holandés, toda esta situación bastante llamativa al ojo conocedor de, pues, del cine, o inclusivemente, pues,
no tanto al lado del conocedor de cine, sino también es llamativo para aquellos que ven, pues ahora sí que es placentero para el ojo, como dirían los TikToks, ¿no? Entonces, sí vale la pena. La neta, esta serie creo que es muy buena. La considero de las mejores series animadas que he visto este año. De nuevas series animadas, porque, aviso importante, ya va a salir Chowder en HBO Max. Sigo esperando a que lo actualicen, todavía no lo actualizan. Estoy grabando este podcast un 8 de diciembre. Y no ha habido actualización de Chowder, pero ese es otro tema. Entonces, como conclusión, me gustaría decirles que si pueden, vean Arcane. Si no la han visto, espero que este pequeño audio que les puedo estar mandando a ustedes a través de sus oídos sea de utilidad. No sé, tal vez me fui mucho por las ramas. Honestamente, este es un concepto nuevo para mí. Creo que, nuevamente, los puntos importantes de Arcane es la narrativa, los personajes, una ciudad viva, cómo humanizamos estas ambiciones y obviamente la facilidad del acceso a una historia nueva. Porque en conclusión eso es interesante. Ya que normalmente cuando se habla de una película de videojuegos, ¿qué es lo primero que tenemos que decir? Pues tengo que saber de este juego, ¿no? Tengo que conocer a Mario Bros. Tengo que conocer a Street Fighter para entender las referencias. Y la realidad es que las referencias que hacen a cosas de League of Legends, para el que conoce League of Legends, son buenas. Y para el que no conoce League of Legends, no afecta. Porque entonces el que conoce League of Legends lo ve y dice, como el meme de DiCaprio dije hace rato, señala y dice, órale. Y el que no conoce también ve cosas interesantes porque la narrativa central, la narrativa general, es muy interesante también porque es como de, qué buena historia madre estoy viendo. Entonces, pues yo diría que esta serie definitivamente es un 9 para mí. Creo que el arco de la mitad a lo mejor llega a flaquear un poquito a comparación del primer arco, porque el primer arco cierra con un boom, literalmente. Entonces este boom, comparado con el segundo arco donde no hay tanta acción, es más bien un desarrollo de los mismos personajes, entender cómo ahora es Powder que está básicamente en la locura. Y es algo que no dije. La locura de Powder me parece de las mejores locuras desarrolladas. ¿Por qué? Porque no es... Cuando les preguntan a alguien de Jinx, básicamente es la Harley. Es la Harley del LOL. Y cuando uno ve su historia, es como de, amigo, ¿me estás diciendo que neta esto es Harley Quinn? Amigo, esto está justificado, o sea, y es una locura justamente. Es estar en este punto de la locura por un mal día. Y ese mal día resuena durante todo el personaje, durante toda la serie del personaje. Lo vemos en flashback, lo vemos en estas animaciones como extrañas, de figuras como si fueran hechas de His, de sus amigos, de Vander. Toda esta situación como de decir... El personaje realmente está en un breakdown total, o sea, ya no hay vuelta atrás, ya se quebró. Y justamente al final es esa liberación de decir, yo ya no soy esa niña Powder, ahora yo ya soy Jinx y estoy loca. Así que es el embracing, el aceptar ese personaje pues caótico y destructivo que es pues Jinx. Y Vi, pues me gustaría spoilearles en el juego que es Vi. Pero por sus interacciones con Caitlyn, supongo que ya saben por dónde va a terminar la cosa con Vi. Victor y Jace es otra pareja interesante que va a haber segunda temporada. Entonces, la perspectiva de Victor de ayudar a la humanidad y la perspectiva de Jace de avanzar al futuro tecnológicamente es interesante. Y se vienen cosas interesantes igual para este juego. Para esta serie. Porque la parte 2, la serie, o sea, no crean que se van a tardar otros 8 años haciendo la temporada 2. Esta serie pues se dividió justamente para poder pues sacar temporada 1 y después temporada 2. Entonces, no se preocupen, seguramente, si calculo bien, sé cómo es Riot, entonces probablemente la temporada 2, 2020, me parece que dijeron 2022. A ver, espérenme, esto es importante porque... creo que dijeron 2022. Entonces, esperemos que no, esto es un... Ok, aquí está el spot. Le voy a poner play. Esto no debería ser esto en vivo. Dice que está en producción. Ok, está en producción, pero no creo que tarde tanto. Honestamente, yo calcularía enero, tal vez diciembre del próximo año. O sea, no enero del próximo año, enero del 2023. Diciembre del 2022, tal vez. Entre esas fechas, invierno del 2022. Entonces, no se desesperen. Si les gustan estas narrativas de Riot Games,
Les recomendaría mucho leer las historias de Riot. Si les gusta leer. Si no les gusta leer, pues están las animaciones. Son buenas las animaciones sobre todo de las historias de Runeterra, así se llaman. Pueden buscarlas así en YouTube. Historias de Runeterra, habla de los diferentes también países que hay en este universo. Porque esa es otra, o sea, si no sabían, no solo existe Piltover Zone, existen como otras 7 naciones, de las cuales podría hablar ahorita, pero este podcast duraría mucho. Y no quiero eso. Entonces, la que les recomiendo, una historia que me gusta muchísimo. A lo mejor aquí sí necesitan conocer un poquito más de los personajes. Pero se llama El silencio para los condenados. Es una historia de un personaje que se llama Udyr, que es básicamente un chamán del norte del invierno. Una historia muy interesante, pueden buscarla así, El silencio de los condenados. En Piltover también hay historias muy buenas. Hay una de Singe, del profesor, que justamente para los que no conocían al profesor y de repente les decían, es Singe. Y ustedes decían, ¿quién? ¿De qué me estás hablando? ¿Quién es ese señor? Tiene una historia muy interesante que se llama El Huésped. Esta historia de El Huésped, si la leen, es de una historia donde Singe crea un monstruo, un hombre fusionado con otro hombre por medio de la espina dorsal, básicamente tratando de alargar la vida del hombre que está pegado a este hombre gigante. Entonces es muy interesante. Si les gusta, también hay mucho visualmente Riot trabaja sus universos bastante bien. Eso es algo que sí hay que reconocérsele. Entonces vayan a ver esas dos historias. Nuevamente es El Huésped y El Silencio para los Inocentes. Historias que yo, su amigo Esteban Ronan, les recomienda. Silencio para los Condenados, perdón. El Silencio de los Inocentes es la película, esa es otra. Entonces, yo les recomiendo que vayan a ver esas series. Arcane, nuevamente, muy buena serie. Disponible en Netflix y en cualquier otro sitio que ya saben de cuáles hablo. Entonces, pues vayan a verlo. Insisto, no necesitan conocer de League of Legends, que es lo muy bonito de esta serie. Pueden ir a verla sin saber un diablo de League of Legends. Me van a decir, oye Ronan, ¿quién es Jinx? ¿De quién hablas? No sé. Entonces pueden ir a ver estas series sin conocer a un demonio de League of Legends. Entonces, pues vayan a verla. Vayan a verla ahora mismo. Si ya la vieron, espero que este pequeño argumento les haya gustado. Ahora voy a tomar un poquito de agüita y los voy a mandar con los mensajes finales. Bueno, pues esto fue un capítulo nuevo para mí, para Juan, que no lo va a editar él. Creo que no lo va a editar él. Espero que no lo edite él. O bueno, más bien, pobrecito si lo edita él, creo que tiene mucha chamba. Yo lo voy a editar seguramente. Y pues nos estaríamos viendo en el próximo capítulo. Probablemente después de este podcast que acabo de hacer vamos a hablar de Spider-Man. Porque pues se viene No Way Home. Juan y yo pues ya tenemos boletos para verlo lo más pronto posible. Entonces pues nos estaremos oyendo, hablando, escuchando próximamente. Si son nuevos en este podcast y dicen, oye, ¿de quién es Juan? ¿De qué me hablas? ¿De dónde eres? ¿Quién eres? Pues yo soy Ronan. Me pueden seguir en todas mis redes como Bandidor, con 2 R's al final. Y a Juan lo pueden seguir en todas sus redes como Juarsenal. Somos parte de Moaf, una página de Facebook que ha crecido descomunalmente, que ahora tiene un sitio web como es moafoficial.com, donde subimos noticias de todo tipo. También contamos con nuestro Instagram y nuestro Facebook, donde estamos más activos como Moaf. Ahí pueden encontrarnos, ver todo tipo de noticias de este mundo del interweb, del geek stuff, de toda esta situación que les gusta a toda esta banda. Sobre todo con todo esto que se viene de Spider-Man, mucho meme, mucha noticia, mucha review. Entonces pues nos estaremos escuchando la próxima vez. Nuevamente, yo fui Ronan, espero no haberlos mareado, espero no haberlos espantado, espero no haberlos hartado. Y se quedaron hasta este punto, déjenme decirles que los quiero mucho. Nos estaremos escuchando, tal vez viendo. Eso es sorpresa, acabo de liquear algo. Oh, sorpresa, a mí me pueden también estar viendo en el Twitch de Moab, por cierto. Hago streams de repente, haciendo varias cositas, de repente juego, de repente nada más platico. Muchas cosas, así que pues nos estamos viendo en el próximo capítulo. Les voy a recomendar una canción antes de irme aquí de mis me gusta. Esta canción se llama Cabo, de Technicolor Fabrics, que me mandó una persona que aprecio y quiero mucho. Así que pues nos vemos en la próxima. Esa persona, si llegaste hasta acá, me avisas. Imagínense que no llegue. En fin,
Yo fui Ronan, nos vemos en el próximo podcast y se cuidan. Sigan usando cubrebocas, y eso es importante. Adiós.